Hoy hay un anuncio que saca el presidente de la República junto con Juan Ramón de la Fuente, donde hablan de la participación de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y yo creo que es importante dejar en claro que una vez que lo que se conoce como el GRUMA, que es el Grupo de América Latina y el Caribe, y ya está definido esos 31 votos que lo apoyan, en ese momento México, para todo propósito práctico, ya está dentro del Consejo de Seguridad, que será hasta el año próximo, que es cuando le corresponde ingresar. Creo que hacer un poquito más, y hablando de fanfarrias, toda esta fanfarronada de que ahora a través de lo que son los principios y demás haremos la campaña para buscar, es verdaderamente aprovecharse de que mucha gente no conoce cómo se maneja el proceso, y creo yo que el presidente no está consciente que ya en este momento ya tenemos en la bolsa la posición en el Consejo de Seguridad. Esto es un gran riesgo, Eduardo, me preocupa porque vamos a estar metidos en medio de un conflicto en lo que es el Medio Oriente. Hoy tienes tú una gran situación delicada entre Irán, Estados Unidos, dentro de poco va a estar metido Israel. Vamos a tener que participar seguramente en discusiones muy serias sobre la seguridad o inseguridad en el mundo, repercusiones en cuanto a peticiones de Estados Unidos respecto a Irán. En verdad creo que más vale que el gobierno de México entienda en lo que se está metiendo y sobre todo que no podemos jugar el papel ni de tapete ni de patio trasero de los Estados Unidos una vez que entremos en esas discusiones. Nos convenía como país ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU. La verdad, Eduardo, sí, y te digo por qué. Mira, a ver, ¿por qué? Si lo haces como una... Y lo digo porque yo lo hice cuando fui secretario de Relaciones Exteriores, nos empujamos el ingresar. Y ahí debo reconocer que nosotros cometimos un error de arranque porque había estado ya seleccionado otro país, ese país que había sido preseleccionado, México lo atropelló en el proceso de elección en una decisión, yo llamaría abrupta, del entonces canciller Jorge Castañeda, que tomó esa decisión. Atropellamos, por lo tanto, a otra nación, dominicana en este caso, lo hicimos a un lado, nos ganamos un poco la maldad de mucha gente, pero al final, bueno, ¿por qué creo que es importante? México es un país muy importante, 11ª democracia del mundo, 11ª en población, somos el 10º país exportador e importador del mundo, pero sobre todo tenemos una frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. Si la dejamos únicamente a relaciones bilaterales, que es lo que está ocurriendo hoy, nos encontramos con la presión muy clara de un gobierno como el del presidente Trump, que nos atropella y nos obliga a llevar a cabo acciones como las que estamos llevando a cabo en términos de migración, a fin de obtener otras consideraciones. En ese contexto, abrir una escala distinta y decir, vamos también a entrar al Consejo de Seguridad, donde podemos negociar con Estados Unidos asuntos de importancia multilateral para Estados Unidos y por lo tanto salirnos de un contexto únicamente bilateral, en el cual todo ocurre entre México y Estados Unidos, y ahora Estados Unidos necesita el voto de México en ocasiones en el Consejo de Seguridad, y ahí podemos negociar cosas bilaterales a cambio de cuestiones multilaterales, te da una gran ventaja, Eduardo. En verdad, sí es importante que México tome esa posición. ¿Son dos países latinoamericanos? Entender, ¿okay? ¿Son dos países de Latinoamérica o solamente uno? Son dos que se van rotando, un año uno, otro año otro, entonces tú tomas la posición por 2 años, vas a estar 2 años, te va a tocar otro compañero el año próximo, después de tu ingreso. Pero lo más importante para nosotros es entender que nos podemos enfrentar en el próximo año, una vez que ya estemos ahí, el próximo año estaremos ahí, y que en ese momento entendamos que mucho de la relación bilateral de Estados Unidos-México va a pasar por cuestiones multilaterales. Cierto. Si sabemos aprovecharlas, rompemos esta situación en que estás 1 a 1 y ahí siempre vas a perder porque es asimétrica la relación, pero cuando entras al Consejo de Seguridad tienes 2 años en que puedes negociar de manera multilateral cuestiones bilaterales, porque tú le dices a Estados Unidos, yo te ofrezco mi voto a cambio de que te comportes en cuestiones bilaterales. Creo que eso ayuda. Si lo piensan así, Eduardo. Si no lo piensan así, vamos a caer en una situación peor que la que tenemos hoy. Bueno, esperemos que piensen así. Porque... Bueno, no tengo idea. Yo no puedo, ni tú tampoco, ser partícipes de lo que haya sido la decisión. Me preocupa que hoy salió el presidente
dando un discurso como si todavía nos faltara hacer todo un proceso en el cual vamos a usar los principios juaristas, los principios en la Constitución para demostrar que México, porque lo que va a ocurrir es que los americanos nos van a presionar y todos estos principios van a estar realmente muy fuertemente cuestionados si llegamos a una situación como la que enfrentamos nosotros en el caso de la invasión de Irak. Acuérdate que al presidente le gusta el béisbol y no me acuerdo cuál beisbolista muy famoso, Mickey Mantle o no sé quién, una vez dijo que la cosa no acaba hasta que se acaba. Yogi Berra, pero mira. Entonces el presidente pues, está usando un término, está usando una mentalidad beisbolera, que no se acaba hasta que se acaba. Yo más bien creo que el presidente no tiene idea, porque con todo respeto al presidente, pero pues digo, obviamente no lo estoy haciendo, el señor presidente de la República no le importa la política exterior, usa todo en cuestiones nacionales. Creo que Ramón de la Fuente debe entender, como el representante de México ante Naciones Unidas, que una vez metido en el Consejo de Seguridad vamos a tener esta problemática. Y déjame llevarte entonces a otro tema que... nomás para aclarar que esta será la quinta vez que México es un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. La primera vez fue en el año 46, la segunda del 80 al 81, la tercera 2000-2003, que es la que te tocó a ti, y después fue 2009-2010 y ahora esta. Así es. Y yo creo y soy de la opinión que México debería estar continuamente en el Consejo de Seguridad. Y fue Porfirio Muñoz Ledo, claro, en el 80-81. Así es, pero debería pensar México en ese contexto que te menciono. Si no lo entendemos así, Eduardo, entramos a una caja en la cual nos van a encerrar, y cuando venga la presión de un gobierno específicamente tipo Trump, y ojalá y no se reelija, pero la probabilidad ahí está todavía de que pueda ser reelecto, tendrías tú una situación muy incómoda 2020, 2021, 2022, que va a ser nuestro periodo, porque tendrías tú a un gobierno que va a estar impulsando acciones que van en contra de muchos de los principios que están en la Constitución, y eso le va a causar a México, pues, obviamente escozor, ¿no?, y dificultad. Pero, en fin, yo espero que lo hayan entendido, que lo hayan planteado, y que no sea simplemente para verme en la foto en el Consejo de Seguridad, y que eso sea lo que está motivando. Bueno, esta es una cosa para preocuparnos. A mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo en Europa, en la Unión Europea, en Inglaterra, todo este esfuerzo de desmembrar a la Unión Europea, ¿eh? Y mira, una cosa importante ahí, Eduardo, es este concepto de democracia que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Tú vas a llegar ahora en Gran Bretaña, 1% de la población va a determinar quién es el próximo primer ministro. Quien aparentemente va a ganar, Boris Johnson, está entrando con un discurso de que, pues yo el 31 de octubre, como sea, saco a el Reino Unido de la Unión Europea, con o sin acuerdo. Creo que ese mensaje es terrible, porque va a empezar a hacer que mucha gente cuestione cuál es el valor de la democracia si el 1% de la población puede decidir que una nación como el Reino Unido pegue ese brinco mortal, dado que Boris Johnson lo está pregonando. Ahora, si agregas tú que la señora Merkel está muy debilitada, que su presidenta, o a la que ella impulsó para presidenta del Consejo de la Unión Europea, ganó básicamente de chiripa, porque tuvieron que hacer negociaciones muy serias, y que hoy se encuentra Europa en su momento máximo de debilidad, en creencia de democracia, en impulso de populistas y en debilidad de los que realmente podrían plantear cosas positivas. El mundo se está acercando a una situación muy delicada, en la cual tenemos grandes riesgos al comercio internacional y grandes riesgos a una situación como la que se está dando en el Medio Oriente, porque Boris Johnson va a llegar prácticamente el miércoles, si es que, como todo parece indicar, gana el día de mañana esa elección pequeñita de ese 1% de los votantes ingleses, y a partir de ese momento, Eduardo, vas a tener tú una persona que es prácticamente una copia carbón del señor Trump en el gobierno de Gran Bretaña. Hasta el pelo pintado del mismo color. Digo. Y despeinados los dos, claro. Hijo, no, es terrible. Pero ese va a ser un gran riesgo, Eduardo. Eso es una de las cosas que México tiene que pensar. Vamos a estar metidos en este Consejo de Seguridad en una situación en que la Unión Europea puede estarse, pues no voy a decir que desmoronando, pero ciertamente con gran debilidad, en donde vas a tener posibilidades de mucho populismo, en donde tienes el Medio Oriente en crisis, los Estados Unidos con un presidente
que toma actitudes que no son las mejores para la estabilidad de la paz en el mundo, y ahí vamos a estar nosotros con un problema de nuestra relación 1 a 1 con los americanos. Ojalá y lo hayamos entendido, lo hayamos practicado